Vale, ya está listo. Vale, aquí están unas preguntas. Pues. Primero tenemos desde las más fáciles, que son las preguntas de opinión personal que uno tiene acerca de la historia. Digamos. Las primeras tres que tenemos aquí. Did you like the story? Did you find it interesting? Do you think the story was easy or difficult to understand? Then we have about specific elements in the story, like what was your favorite part of the story? Who was your favorite character? What did you think of the ending? Things about like that. Then we have what did Robinson Crusoe do when he first arrived on the island? How did Robinson Crusoe feel when he realized that he was the only survivor of the shipwreck? What did Robinson Crusoe build to shelter himself from the weather on the island? What did Robinson Crusoe do when he met the native people on the island? And how did Robinson Crusoe feel when he finally sailed back to England? Then we have Hola. Hola. Then we have more advanced questions like where was Crusoe when he first saw the footprint? How did Crusoe feel when he saw the footprint? What did Crusoe use to make his boat? How did Crusoe get food to eat? What did Crusoe build his house out of? How did Crusoe get fire? What did Crusoe make his clothes out of? How did Crusoe finally get off the island? Y luego tenemos mucho más difíciles preguntas. What was Robinson Crusoe's profession before he was shipwrecked on the island? How many years was Robinson Crusoe stranded on the island? Y así. Entonces, vamos con las más fáciles. Did you like this story? ¿Te gustó la historia? Did you find it interesting? ¿La encontraron interesante? Do you think the story was easy or difficult to understand? Que si creyeron que la historia fue fácil o si les costó entenderla. Sí. Tenemos, what was your favorite part of the story? ¿Cuál fue tu parte favorita de la historia? Who was your favorite character? ¿Cuál fue tu personaje favorito? What did you think of the ending? ¿Qué les pareció el final? Lo tenemos así. ¿Qué es lo que qué es lo que hizo Robinson cuando llegó de primera vez en la isla? ¿Cómo se sintió Robinson cuando se dio cuenta que era el único sobreviviente del naufragio? ¿Qué es lo que construyó Robinson para protegerse del clima de la isla? What did Robinson Crusoe do when he met? ¿Qué es lo que Robinson hizo cuando conoció a las personas que eran nativas de la isla? Bueno, esta también porque no eran nativos, eran personas que venían solo de otras islas. Déjeme no sé, las otras, son the other people on the island. Y así, vale. ¿Alguien quiere participar? Que le haga preguntas para que podamos corregir parte. ¿Tenemos algún voluntario? Aquí es participar o morir allá cuando hagan las verdaderas preguntas. Y aquí puedo leerles todas las preguntas que tengo y traducírselas, pero de nada sirve si no practican
decir cuál es la respuesta que van a intentar dar. Alguien, vamos allá, no, para que vinieron, solo, digamos, si me preguntaran, did you like the story? Puedo decir, yes, I liked it, it was good. Me preguntarían, digamos, did you find it interesting? Puedo decir, yes, I think it was very interesting. Daría una de esas, porque básicamente las dos significan básicamente lo mismo. Que si creyeron que si fue difícil o fácil la historia, y pueden decir, por ejemplo, si les gustó, pueden decir, yes, I had to read it a lot of times to really understand it. I had to check some words in the dictionary. Pueden decir cosas así. O, o ya si vamos más directo a la historia. What was your favorite part of the story? En mi caso puedo decir que la primera parte favorita de la historia fue cuando Robinson conoció a Bia. Entonces podemos decir, well, my favorite part of the story was when Robinson met Friday and all the relationship that they built, how they were really good friends. Esa parte sería. Luego sería, what did you think of the ending? ¿Qué pensaron del final? Pueden decir, por ejemplo, I thought that the ending was like cool. I wasn't expecting the pirates thing. That it wasn't pirates. It was that some people took over other ship and they captured the captain and the other men, and Robinson decided to help him, right? So it was like it was like a lucky strike. It was really lucky that the, the that ship was took over, that they decided to take the captain to that island in specific, and and it was lucky for the captain that the island wasn't alone and that Robinson decided to help him. O sea, que el final estuvo interesante, pero que fue como muy, que no me esperaba de que el barco ese que apareció de la nada, que era, ¿cómo decirlo? El barco de que unas personas tomaron no le quitaron al capitán el barco, que se amotinaron. Entonces, y una vez ya estaban ahí, fue como que, decirle, que me estoy quejando de que fue algo muy afortunado en las condiciones, porque digamos que el capitán fue muy afortunado de que la isla no estaba desierta y que Robinson estaba ahí, que decidió ayudarla. Y Robinson fue muy afortunado de que alguien decidió tomar control sobre un navío, llevarlo hasta esa isla con los prisioneros vivos y para que Robinson tomara control sobre el barco y se salvara. Y todo eso. Luego puedo decir, como al final Robinson regresa y encuentra que no solo sus padres estaban muertos, sino que sus hermanos estaban muertos, y de alguna forma encontró a sus sobrinos, y luego sus sobrinos fueron a vivir con él,
Sumo porque no tenían padre o algo así. O sea, ¿dónde los encontró? Supongo que en un orfanato quizás. So, pueden decir, mm, pues sí, I feel like it was kind of strange how Robinson uh, was able to find only uh, no sé sus cousins, his, his nephews. He found them, and it was kind of weird that they decided to go live with him. Uh, and then it also said that he got married, had 2 children, no, 3 children, 2 boys and 1 girl. And then the wife also died, and, and in the end, one of his nephews became a captain, and Robinson decided to go back to the sea once more. I think to Eastern Asia, to the Philippines, no sé qué otro lugar más decía, esas cosas. Le van a preguntar como de su opinión. No creo que pregunten tantas cosas específicas del libro, pero que bueno repasar por si acaso se le ocurre, pero siento que más irá a la opinión sobre la parte de la historia. Vale, pero vamos a alguien que quiera participar. Bueno, quiero ver las otras preguntas. Hacemos desde arriba. Por ejemplo, la número 1. What was Robinson Crusoe's profession before he was shipwrecked on the island? Pregunta. ¿Cuál era la profesión de Robinson antes de haber sido, de quedar parado en la isla? O sea, de shipwreck, de accidente del barco. Que puede ser contrario como varado, que quedó destruido el barco. ¿Cómo se llama? La propia palabra es naufragio. Ahí a lo que se pueden reformar las oraciones ante reformar el español con tal que se tenga la idea. Entonces podemos decir la respuesta. Si no me recuerdo, mm, alguien se acuerda. Creo que hizo negocios, se fue a Brasil, pero creo que ya se me olvidó si tenía una profesión específica. No, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Lo que escriban en el chat. No tenía, no dijeron. Porque estaba que hablaba con el papá. El papá le dijo que él quería ser, Que él quería ser sailor, que quería ser un marinero. Uh-huh. Ajá, y el papá le dijo que no, que iba a ser infeliz ahí. Pero no Fue sé en si el hablaron de capítulo otras primero que le profesiones. dijo que era muy peligroso, algo así por el estilo. Uh-huh. Pero al final, porque vaya, fue con su amigo en el barco, se fue a, ¿cómo se llama? Inglaterra, de Inglaterra se fue
África, no sé dónde, y ahí los capturaron y lo convirtieron en un esclavo. De ahí se escapó y el capitán de ese barco que lo ayudó lo llevó hasta Brasil. Y allá se quedó y dijo que se había vuelto rico, pero no especificó de qué trabajaba, ¿verdad? Ahí trabajó por unos años, pero no Sí, dice que especificó. es donde trabajaba. Bueno, en el capítulo 2 dice que I working in the house and the garden. No, pero eso es Pero eso trabajó cuando como estaba esclavo. secuestrado. Ajá. Ujú. Pero su profesión nunca la dicen, solo dice que se hizo rico en Brasil. Bueno, obviamos esto. Porque la versión que nosotros leímos es la versión hecha por esta que se llama Por Diane Oxford. Mowat. Pero también Ujú. era de la Universidad de Oxford, creo yo, Ajá. también porque habían otros también. Sí, de la Universidad de Oxford, Diane Mowat reescribió la versión de ¿cómo se llama el autor? Daniel Defoe. Ujú. La versión de Daniel Defoe reescrita por ella. Entonces la versión de nosotros es como una versión más ligera, porque la versión real es tamaño Biblia, ¿va? Pero, pero pues, por si se acuerdan ¿cómo se llama? De la IA que les mostré otra vez, OpenAI, a la IA solo le di esto que está aquí sombreado. Le dije, generate questions about Robinson Crusoe version retold by Diane Mowat. The objective of the questions are to test the reading skills of Spanish speakers that are learning English that were tasked with reading the book. Es generar preguntas acerca de Robinson Crusoe, la versión hecha por Diane Mowat. El objetivo de las preguntas es probar las habilidades de lectura de hablantes del español que están aprendiendo inglés, a los que se les fue encargado el leer el libro. Escribí question, 2 puntos, puse 1 punto, le di enter y me tiró una lista. Y ahí hice varias pruebas de lo mismo y terminé con todas estas preguntas. Y ahí fue eliminando algunas que no me parecían y así tienen un montón de preguntas. Pero digamos que esta no funciona porque agarró la versión real, que ahí de seguro dicen su trabajo, pero en la de nosotros no dicen que fue. Entonces vamos a la otra. How many years was Robinson Crusoe stranded on the island? Si recuerdo correctamente, parece que al final, casi al final del libro, dice que terminó pasando 27 años, ¿verdad? Ujú. Entonces, you answer. 27 años y tendríamos que decir los meses, porque dice No, como con 4 meses y días también. con lo que se acuerden es suficiente. So you say Robinson spent 27 years on the island, or he stayed on the island for 27 years, o pueden decir he got stranded on the island for 27 years. La forma en la que lo quieran decir. Luego dice, what was the name of Robinson Crusoe's friend? No, este es fácil. Friday, man. Ajá. Friday, Man Friday. ¿Cómo se llama? El nombre era Friday. Una cosa curiosa es que cuando estaba buscando una traducción para
Man Friday, porque no es una palabra así en específico, sino que es un término inventado, como decirle Man Friday, podría traducirse como viernes para hombres o de jóvenes, así, pero de hombres. Pero es una traducción que podría ir, pero resulta que por este libro de Robinson Crusoe, el término Man Friday se terminó usando como una forma de decir que, digamos, como un apodo para decirle a los asistentes. Digamos que ustedes ganan mucho dinero y tienen un asistente y que los sigue y les hace el trabajo por ustedes, sería su Man Friday. Y para una mujer sería su Woman Friday. Y así. Pero resulta que el término dejó, según lo que encontré, dejó de estar en uso porque como que en cierto nivel la relación de Robinson y Viernes es la de eh, maestro sirviente, ¿verdad? Entonces, pues se dejó de usar. Pero básicamente eso significaría. Entonces se podría decir, o también se podría decir, his name is Friday. Ajá, porque básicamente es eso. Porque ya más adelante empiezan solo a llamarlo Friday. De hecho, no sé si ustedes, no sé si ustedes vieron en el canal 10 salía un muñequito que se llamaba Las aventuras de Robinson Crusoe. Sí, yo sí me acuerdo haberla visto. Básicamente la misma historia. Y si se acuerdan, todas las personas que vivían ahí tenían un nombre así de día de semana o mezclando por horas del día y cosas así. Ajá, había una que se llamaba Mañana de Lunes, creo. Ustedes dicen, eh, eh, sí pueden decir, his name was Friday o his name is Friday. Le dicen, what is his name? What's the name? Aquí, como dice, what was, tiene que contestar en pasado. Luego dice, what did Robinson Crusoe build to shelter himself from the elements? A ver. Sí, he built, ajá, así es. Eh, he built a tent, una tienda, no de tienda de store, tienen la tienda de campaña o algo así que sería una tent. Y luego tienen la otra, por decir, tienda que sería store, pero una tienda de la que venden cosas. Y luego está a tent, que también sería una tienda, pero tienda de campaña para dormir. Entonces, su primer refugio fue tent, que usó parte del barco, usó la vela del barco para crear este, la tienda. Eh, how did Robinson Crusoe eventually get rescued from the island? Ajá. Ese es fácil. How did Robinson Crusoe eventually got rescued from the island? Oh, who rescued Robinson Crusoe from the island? Ajá. Pueden escribirlo si quieren. La pregunta en español sería: ¿quién
cómo fue que Robinson Crusoe finalmente fue rescatado de la isla. Entonces, escriban siquiera la respuesta en inglés o díganla si pueden. Ok. Fue rescatado por el capitán del barco que fue amotinado. O puede ser, fue rescatado por un barco inglés que llegó a la isla. Sí, sí. He got rescued by an English ship that got to the island, that came to the island. Or he was rescued by an English captain that had some problems with history with his men, that they took over his ship. Es decir, Robinson Crusoe was rescued by an English captain that lost control of his ship. Entonces, ahí pueden formularlo de muchas maneras. Pueden decir Robinson helped an English captain to take back to take back his ship, para recuperar su barco. Es decir, otra manera puede ser Robinson made an agreement with an English captain so that if Robinson helped him, the captain will take him back to England. Otra, entonces, Robinson fought some sailors no, sería redundante, otra vez es lo mismo. Es Robinson fought some sailors and helped a captain to take back his ship. ¿No? Y luego pueden decir, what are some of the animals that Robinson Crusoe found on the island? A ver. Contesten ese. La número 6. What are some of the animals that Robinson Crusoe found on the island? Go. What more? There was a picture of one of the animals.
Turtles, butterflies. I don't remember reading anything about butterflies. En el campo verde. No, pero estamos hablando de la isla. Creo que Julio se quiere referir también a las tortugas, también había, creo yo. Porque dice en uno que encontró una tortuga grande. Sí, sí habían tortugas y encontró cabras, pero los leopardos, eso fue en África, cuando conoció a la gente que le ayudó a él y al otro muchacho que se llamaba Sion, algo así. Cuando vio ese, claro, sí, podría ser, pero no recuerdo. Sí, tortugas sí habían. Ahí sacan una imagen que parecía que encontró una tortuga gigantesca, pero solo es por perspectiva. Parecía gigantesca. Vaya, pero sí, las mariposas tendría que verlo, porque no recuerdo esa parte, pero los leopardos, eso sí, la pregunta habla de los que encontró en la isla, y los leopardos no los encontró en la isla, esos fueron cuando escapó de ser esclavo la primera vez, y se encontró con una tribu que le dieron comida, y aparecieron los leopardos, y él les disparó, y, y les entregó a los leopardos a la tribu y la tribu le dio más comida y más agua. Ujú. Luego dice, What did Robinson Crusoe do to pass the time while he was stranded on the island? Ujú. De eso no me acuerdo mucho. ¿Qué es lo que hizo Robinson para pasar el tiempo mientras estaba ahí? ¿Qué se acuerdan ustedes? Como to pass the time se refiere a hobbies que él hacía ahí. Ajá, solo mató uno, el que escapó. Sí, hacía sus propias herramientas, pero eso nos podríamos decir porque era muy trabajador, pero hizo una casa en una cueva. Centrémonos en lo que hizo. Eh, no especificado. Bueno, pero si ponemos cosas que hizo, pueden ser he built a house, que uh, eh, I believe in the end he ended up with 3 houses, right? Mm. How many houses Robinson was able to build in the island? He made clothes with animal skin. He built 3 houses. What kind of plants was he able to make grow? What kind of plant did Robinson Crusoe grow on the island? Remember, they made a big deal about one specific plant that he was able to grow. It had to do with a bag that had food for chickens.
El maíz, the corn. Ajá. And what did Robinson do with that corn? He made bread. Pues estas son ya más opinión. Y yo estoy seguro que sí van a venir cosas así. O por ejemplo, do you think that Robinson Crusoe ever regretted being stranded on the island? Why or why not? Te pregunta, ¿creen que Robinson Crusoe alguna llegó a arrepentirse de haber quedado parado en la isla? ¿Por qué y por qué no? Podemos decir, en español, podemos opinar que pues, como en el final, de todos modos, él, a pesar de todo lo que vivió, decidió volver a viajar por el mar porque le gustaba tener aventura y lo que logró conseguir construyó a su amigo Viernes, construyó un montón de cosas, pero se la pasó muy mal, vio cuerpos desmembrados, se veía todo demacrado, así que entraría más a opinión personal si uno piensa que Robinson al final, si pudiera, digamos, volver al pasado, sí decidiría cambiar algo para no quedar varado en esa isla y no, no conocer a Viernes. Porque, o sea, si digamos se arrepintiera también, eh, Viernes habría muerto. Porque es porque Robinson estaba varado ahí que logró salvar, que Viernes está vivo. Bueno, estaba vivo, la historia es de 1600 y algo. Entonces, y si él no hubiera estado ahí, también el capitán del barco inglés y los que estaban con él habrían quedado ahí varados o quizá los que lo habían capturado los hubieran decidido matar. Entonces, eh, entonces podemos decir, well, I personally think that if I was Robinson, because I was able to save Friday and was also able to save the captain and his men. I believe that I will decide to do it again. So. Pero, ¿qué pasaría si diríamos que sí, verdad? Y decimos lo que dijo en una parte de lo último, que dijo que fue, quiero ver, que ya estaba listo para ir de nuevo a casa porque ya no quería más aventuras y peligros marítimos para él. Ajá, porque podemos decir. Ajá, pues, o sea, como ahí esta es una de opinión. Pueden decir, well, I think that he did regret it because he wanted to go back to his house, to his home. And also he said that he didn't want more adventures, that it was over for him. Pero podemos hacer el argumento contrario de que como al final decidió volver a viajar, quería más aventuras, porque el sobrino se volvió capitán y le ofreció ir, porque el sobrino aparentemente se dio cuenta de que a Robinson todavía le gustaban las aventuras y Robinson aceptó ir. Ahí es opinión de cada uno, puede decir.
I personally think that he did regret it because in the end he said that he didn't want any more adventures. Open the sea. I believe that he didn't regret it because he saved some people, and in the end he decided to go back to the sea to sail with his nephew. Algo así. Y luego está, what lesson do you think Robinson Crusoe learned from his time on the island? La historia creo que no dice en algún momento que Robinson aprendiera alguna lección. Pues sí. Como opinión personal, por decirlo así, ¿verdad? Ujú. ¿Qué lección pudo haber aprendido de toda su experiencia? Ajá, sí, en una parte de la historia él decía que ojalá no le hubiera hecho caso a sus amigos en Brasil. Ajá, pero está el contraargumento de que a Robinson al final no le gustaba llevar una vida tranquila. No podemos decir eso, que, eh, que aprendió a sobrevivir o el trabajo duro. Pero no sé, porque si en Brasil logró llegar a hacerse rico, supongo que ya de por sí trabajaba duro desde antes. Eh, sí, puede ser. Entonces, well, I believe that Robinson in the end learned to to survive and to work hard for the things that he wanted. Solo es. He learned the value of friendship, es decir, de que cuando sea viernes. Luego dice, what lesson do you think Robinson, what would you have done different if you were in Robinson Crusoe's situation? ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran estado en la situación en la que Robinson se encontró? Están en una isla, varados, su barco se hundió, están solos. What would you have done? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Esta de seguro va a venir. I will try survival. Sería, I will try to survive. Ujú. Podría ser también I will try survival like the Robinson Crusoe. I will try to survive like Robinson Crusoe did. Trataría de sobrevivir de la manera en la que Robinson Crusoe lo hizo. I will try to survive in the same way that Robinson Crusoe did. Luego dice, what? No, ¿dónde vamos? Bueno, claro que hubieran hecho, ¿verdad? Pero aquí la pregunta es, what would you have done differently? ¿Qué hubieran hecho diferente? O sea, de toda la historia que leyeron, ¿qué acciones de las que hizo Robinson creen que ustedes hubieran cambiado
no sé, para hacer algo mejor o algo diferente que hubieran hecho diferente de las cosas que Robinson hizo. Por ejemplo, en mi caso puedo pensar el error que cometió cuando construyó la balsa demasiado adentro de la tierra y después ya era muy grande como para empujarla él solo al mar. Pueden decir eso de, I believe I, I, I would have built mm, the ship that Robinson was trying to build um, more closer to the water, to the water. Pueden decir eso, que hubieran construido el barco que Robinson intentó construir más cerca del agua. O, bueno, si son más atrevidos, pueden decir que hubieran por ejemplo, I would have eh, I would have attacked the savage men before the first man that was with Friday died. Es decir, algo así, como que hubieran decidido atacar o disparar eh, para salvar al otro hombre que estaba con Viernes, porque según la historia este, traían, cuando vino Viernes, había otro hombre que venía con él, pero primero mataron a ese hombre, lo empezaron a cocinar y luego es que Viernes empezó a escapar. Es decir, sí. Creo que sí. Otras cosas que él haya hecho que se puedan cuestionar, no sé, pueden decir que no hubieran vendido a, ¿cómo se llama? El muchacho, el que tenía nombre que empezaba con una X. Yuri. Ajá, Yuri. Suena que es ruso. I wouldn't have sold Yuri. No hubiera vendido a Yuri. Luego dice, what do you think was the most difficult part of Robinson Crusoe's experience on the island? ¿Cuál es la parte más difícil que experimentó Robinson en la isla? ¿Cuál es la experiencia más difícil que creen que experimentó Robinson? ¿Algo que puedan pensar? Mm, Por ejemplo, se puede decir, eh, ajá, esa es muy buena, porque cada vez que él veía eso se hacía énfasis. La parte de quedar solo en una isla sin esperanza de que alguien te vaya a rescatar y de que tus compañeros hayan muerto y que puedes morir también. Ajá, pues después la primera, en la que sería de ver a gente morir, porque se hacía énfasis de que Robinson se sentía enfermo cada vez que veía eso. I believe the most difficult part for Robinson was uh, watching people get murdered or get eaten, uh, watching dead bodies on the beach,
O la otra que decía el compañero, de quedar solo en una isla y que sus amigos hayan muerto. Es decir, I believe the most difficult part for Robinson was knowing that he was alone in the island, that there was nobody there with him, and that his friends were dead. Es decir, eso. Esta. What do you think was the most difficult? No. What do you think was the best part of Robinson Crusoe's? La anterior es la peor, ahora es la mejor. What do you think was the best part of Robinson Crusoe's experience on the island? ¿Cuál creen que fue la mejor parte de la experiencia de Robinson en la isla? Que de todo lo malo, algunas cosas le gustaron. Si no le gustaron, aunque sea, fueron las mejores partes de las peores partes. ¿Cuáles creen que fueron esas? Pueden decir una de las partes de conocer a Viernes. Creo que en una de las partes Robinson dice que él, él podía hablar con alguien más, o sea, y conocer a Viernes. No sé si conocer a Viernes, pero que el ser capaz de hablar con alguien más, y el hecho de que les pudo, de que, ¿cómo decirle? Como compartir sus conocimientos. Hay una parte que se hace énfasis en que Robinson se sentía bien al poder enseñar a Viernes cosas nuevas, como eso. Pueden decir, básicamente, conocer a Viernes. eh, o cada vez que aprendía una nueva habilidad, que es decir, la emoción de sentirse que lograba crear cosas, cuando creó las vasijas, eh, cuando hizo pan, pueden decir estas cosas. Se pueden decir, I believe that that the best part for Robinson while he was on the island was meeting Friday, um, being able to teach Friday new stuff, or, or, or being able to teach Friday English, y así. Dice, what do you think Robinson Crusoe would have done if he had not been rescued from the island? ¿Qué creen que Robinson hubiera hecho si no hubiera sido rescatado? No podemos llevarlo a más. What do you think Robinson would have done if he had to stay in that island completely alone? He never met Friday. He was just there. Ajá, también podría haber hecho eso. O sea, si está poniendo que no hubiera sido rescatado ahí, pero sí conoció a Viernes. Ellos ya tenían el plan de irse al país de Viernes construyendo una canoa. O se pueden ir bastante darks y decir que Robinson se hubiera killed himself y se hubiera matado a sí mismo. Se van por el lado bien oscuro. Dicen, what do you think Robinson Crusoe? I don't think
Oh, pues sí. Esto lo leo. Eh, ah, en esta en específico podemos centrarnos aquí. Pues esto básicamente es que creen las habilidades de Robinson. La 22 es que si creen que era eh, que, que era capaz, que tenía varias habilidades, o la 23 sería si era determinado, la otra que si era suertudo, o que si era valiente, la número 25, esos serían solo de sí o no. Do you think? Yes, I do think. Por ejemplo, si preguntan, ¿Do you think Robinson Crusoe was lucky? ¿Creen que Robinson Crusoe tenía suerte? Pues pueden decir que sí, yes, I do, porque básicamente se salvó de ser esclavo, pero, pero que fue a parar a una isla desierta después, pero luego fue rescatado. Así, entonces pueden decir que no tenía suerte por esas cosas que le pasaron, pueden decir que sí tenía suerte por las cosas en las que logra escapar. Ajá. Entonces ahí depende, pueden decir, no, I don't think he was unlucky because he got enslaved and he got stranded on an island. O pueden decir, yes, I think he was lucky because he was able to escape when when he became a slave. And he was able to escape the island because he was lucky that a ship appeared out of nowhere. Y luego decir, de la personalidad de Robinson, pueden decir, preguntan, ¿do you think Robinson was brave? O si quieren describir a Robinson, how do you think was Robinson? Pueden decir, he was brave, resourceful, hardworking. Él trabajaba bastante ahí, o sea, dedicó bastante a perfeccionar sus habilidades y creó tres casas. Sí. Ujú. Entonces, creen que le hubiera pasado a Rosen si no hubiera hecho tal cosa, tal cosa. Básicamente morirse de hambre sería la respuesta. Vamos a ver. How do you think, how did Robinson Crusoe feel when he finally sailed back to England? ¿Cómo se sintió Robinson Crusoe cuando regresó a Inglaterra? How do you think Robinson Crusoe felt when he got back to England? ¿Cómo responderían eso? Si les preguntan, how do you think Robinson felt when he was able to finally go home? ¿Qué responderían a eso? Ustedes están varados en una isla y finalmente llegan a su casa de regreso. ¿Qué sentimiento es? Ah, sí, también está eso. Dice que sentía que no conocía nada, pero todo había cambiado en 27 años que había estado ahí. Pero básicamente el sentimiento aquí pregunta no es por los avances que habían, sino por volver a Inglaterra. Ustedes estuvieron parados en una isla, luego son salvados y regresan finalmente a casa. En inglés, ¿cuál sería el sentimiento que tendrían? Es decir, que se sentía feliz. I believe he felt happy, he felt nostálgico,
eh, puedo decir más largo. I believe he felt overwhelmed with emotions. Que esto con muchas emociones y así. Dice, mm, how did Crusoe feel when he saw the footprint? Ujú. ¿Cómo se sintió Crusoe cuando vio ah, la marca, la huella de pie? ¿Qué emoción se sintió? Aquí sí ya no es qué es lo que creen, porque el libro sí describe esa parte, qué es lo que sintió. Ajá, estaba preocupado. He was afraid. Was afraid because he thought that it was impossible that there were other people in the island. Because at that point, he had been there like for like 17 years, I feel. Uh, the thing is that he couldn't believe that he has spent a lot of time there and never saw another man in that island, and all of a sudden a footprint appears out of nowhere, and and he thought that there might be cannibals in the island. ¿No? Que se sintió preocupado porque no podía creer que después de todo el tiempo que pasó en la isla, eh, hasta ahora se empezaba a encontrar que podía haber personas en la isla y porque pensó que podían ser caníbales. Eh, how did Crusoe get fire? Mm. How was Crusoe able to get fire? ¿Cómo fue Crusoe capaz de crear fuego? Bueno, no fuego en general, sino hay una parte en la que dice que, que por las noches él, o sea, oscureciendo ya tenía que irse a dormir porque no tenía forma de llevar fuego. Entonces, ahí especifica también cómo es que él fue capaz de llevar fuego con él para extender más su cacería. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, sí ahí que usando la grasa de animales, o sea, el chiste era hacer una antorcha. Entonces, usando la grasa de animales, la ponía en el final del palo y así la encendía. Conservaba más tiempo el fuego, entonces podía llevar una antorcha con él, en lugar de un palo de fuego que se iba a apagar fácilmente. Entonces, you can say that he was able to get fire using uh, fat, grasa, using animal fat. And what did Crusoe make his clothes out of? Or what was the material that Crusoe used to make clothes? ¿Qué usaba Robinson para crear ropa?
The skins of dead He animals. made clothes from the skin of sheep. I think. Sheep. Sheep, no. So the skin of dead animals. Sheep es ovejas. Y ovejas no habían en la isla, habían cabras, que es goats. Y las cabras las usaba para ordeñarlas, para tener leche. Esas son todas las preguntas que tengo. Ahí está. Esto sería. Ahorita sería. Han intentado escuchar los audios. Porque leer la historia es un poco más tardado. Y los audios, de hecho, si los ponen a velocidad por 2, bueno, velocidad por 2 no. Bueno, pero quiero ver como que en 45 minutos se escucha toda la historia. Yo los puse a velocidad por 2 y en menos de media hora ya te había escuchado toda la historia. Pero pues sí, con los audios es más fácil, a menos que si son capaces de leer rápido, entonces sí lean. Pero les recomiendo que lleven el audio a la par. Y pues sí, hacer una leída rápida a la historia, a ver qué parte. O pueden leer la parte del final, porque en la parte del final hay unas preguntas, y no sé si la biografía que está al final del autor de la historia, Daniel Defoe, van a preguntar algo de eso, no sé, o si se van a especificar los licenciados le gustó o qué creyeron de esto, cuál es su parte favorita, cosas así. Porque como recuerdo, somos un montón de alumnos y creo que solo hay como 4 minutos para que cada uno pase, entonces las preguntas van a ser rápidas y así. No sé, en qué te preparas. Entonces, hasta aquí lo dejaría. Gracias por venir.